Continuemos. Ya, entonces, estábamos revisando lo que era la... espérate, ya, hablemos un poquito de... esto es lo que involucraba fundamentalmente la integración. Hablemos un poquito de... Bueno, estábamos hablando de la regulación en general, ¿ah? Ya habíamos empezado a hablar de la regulación en la clase anterior. Entonces la regulación se daba por, esto es un poco una repetición, por la regulación de la actividad y la concentración de enzimas, ¿no es cierto? Eh, bueno, y esto básicamente ustedes lo saben, entonces como consecuencia de lo que hemos visto, ustedes ya pueden entender que el metabolismo intermediario puede estar regulado por el estado energético, ATP, ADP, por el estado ácido-base y por el estado redox. Además de las acciones hormonales, que ya las vimos anteriormente, no en esta clase, sino que las vimos en las clases anteriores, ¿no es cierto? Cada vía metabólica tiene su regulación hormonal. Ahora, la regulación hormonal se puede perder en casos como este, ¿ya? En casos como este. Agregué yo ahí un punto que es la acción de xenobióticos. Los xenobióticos son moléculas que normalmente no están asociadas a la dieta, pero que pueden ser metabolizadas por nuestro organismo. Los insecticidas, por ejemplo, es un caso bastante dramático. Eh, los antibióticos. Por eso que es importante que uno cuide, sepa lo que está comiendo. A los pobres salmones los tienen llenos de antibióticos, ¿no es cierto? Y eso nosotros los ingerimos en la dieta y estos pueden ser metabolizados y pueden producir efectos adversos. Así que, ¿por qué? Porque estos metabolitos, estos xenobióticos pueden alterar la regulación metabólica, ¿ya? Así que también consideramos la acción de xenobióticos. Profe, ¿Sí? me quedó un poco de duda respecto a cuando vimos aminoácidos y vimos nucleótidos. ¿El carácter hormonal se relaciona como indirectamente cuando damos eso? Porque como que en ningún momento el profe mencionó la insulina y el glucagón. No. Entonces como esa como claridad que teníamos antes en donde asociábamos a hiperglicemia, asociábamos a hipoglicemia, como que ahí como que queda un poco en el aire, pero es porque indirectamente nosotros tenemos que pensar como síntesis de ácido nucleótido, de ácido nucleico deberían estar en un proceso relacionado con insulina, o Eh, lo vemos como un mundo un poco más aparte. no tienen la regulación hormonal que ustedes han analizado. Por eso que, por ejemplo, ciertas dietas que favorecen ciertos aminoácidos que llevan a la síntesis de nucleótidos, te pueden favorecer la producción de nucleótidos. El ácido fólico, el incremento de ácido fólico en la dieta favorece la producción de nucleótidos. Favorece la producción de nucleótidos. Así que, bueno, el profesor se los dijo. En Chile ahora es obligatorio ingerir, no sé si se los dijo, pero se los digo yo, el pan por obligación debe llevar un suministro de ácido fólico para evitar ciertas enfermedades como el- la columna bífida, que se daba muy comúnmente en, antes de que se incrementara la producción de ácido fólico. Eso es una alteración del desarrollo. Y el desarrollo está relacionado a la duplicación del ADN y a la transcripción, y esos procesos requieren, ustedes saben, incluso la síntesis de proteínas, esos procesos requieren, muchos de esos requieren ATP, ¿no es cierto? U otros nucleótidos. Así que no, en el metabolismo de nucleótidos y aminoácidos, ustedes tienen que fijarse más bien en las dietas, en las tasas de dieta, porque regulación hormonal no opera de la misma manera
o esa manera tan clara como lo habíamos visto antes. Depende mucho de las tasas de dieta, de la dieta de aminoácidos, ¿no es cierto? Porque además los nucleótidos se sintetizan a partir de los aminoácidos. Sí, pues lo que nos limita y lo que no. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya, entonces terminamos con esta parte. ¿Sí? Pero con lo que dijo respecto de que ahora es obligatorio ponerlo en el pan, ¿se refiere como a grandes empresas que fabriquen? La harina tiene que ir con ácido fólico. Ah, la harina, ya. O sea, los molinos, los que te muelen el trigo, le tienen que colocar ácido fólico a la harina. Ya. Les colocan otra vitamina, pero en este momento no recuerdo bien. Ya, hablemos de de las interrelaciones metabólicas ya hablamos, ¿no es cierto? Les dije qué cosa podía ser convertida en, qué metabolitos podían ser convertidas en otro. Está en la primera parte de la clase. También vamos a analizar en las interrelaciones algunos procesos que se relacionan con las interrelaciones. Pero las interrelaciones orgánicas ya están analizadas. El hígado. Para entender un poco esto, veamos las características generales del hígado. El hígado tiene vías centrales que son comunes. La glicólisis, el ciclo de Krebs, la beta-oxidación, metabolismo de aminoácidos y fosforilación oxidativa. ¿Qué significa vías centrales comunes? Que no solamente se encuentran en el hígado, se encuentran en otros tejidos. Hay algunas vías que son predominantemente hepáticas. La gluconeogénesis, que también ocurre en el riñón. Pero para que se active la gluconeogénesis en el riñón, se requiere más de una semana de dieta de carbohidratos. La lipogénesis, que también está asociada al tejido adiposo de la glándula mamaria. La síntesis de lipoproteínas, que está asociada, por ejemplo, al intestino. Bueno, también, obviamente también en el hígado. La colesterogénesis. La síntesis ustedes pueden encontrar síntesis de colesterol asociada al intestino y otros tejidos. En realidad, la colesterogénesis, la síntesis de colesterol hasta cierto punto tiene cierto grado de ubicuidad. Hay varios tejidos que les pueden sintetizar colesterol, pero la mayor parte del colesterol se sintetiza a nivel del hígado. Y las llamadas biotransformaciones de sonobióticos, que son estos agentes que ingresan a la dieta en forma accidental, que normalmente que no son normalmente metabolizados. Eso es un xenobiótico. Y están las vías exclusivamente hepáticas. Pero déjenme decirles una cosita con respecto a esto. Son consideradas vías exclusivamente hepáticas porque la dependencia de la realización de estas vías en el hígado es fundamental. Hay algunas que en forma aislada pueden ocurrir en otros tejidos, pero aquí estamos viendo la significación que tiene la vía sobre el hígado, el rol del hígado en estas vías, que desde un punto de vista metabólico importa el hígado y no otros tejidos. Hay ciertas células nerviosas que sintetizan más bien no de la parte axonal, sino que más bien de la parte de apoyo de las neuronas, que sintetizan cuerpos cetónicos. Pero eso todavía ni siquiera se entiende bien si tiene importancia a nivel local. Mientras tanto, que ustedes saben que la síntesis de urea se realiza en el hígado. Ahí no hay ningún otro tejido que sintetice urea. La cetogénesis se realiza fundamentalmente a nivel hepático, mayoritariamente a nivel hepático, y la que tiene importancia
desde un punto de vista funcional para nuestro organismo es la hepática. Hay muchas proteínas de exportación que se sintetizan exclusivamente en el hígado. La albúmina, por ejemplo. La albúmina y otros factores, algunos factores que son importantes para el funcionamiento de tejidos extrahepáticos. La síntesis de los llamados ácidos y las sales biliares. Y la síntesis de nuevo de purinas es también exclusivamente hepática. No las de pirimidinas, pero las de purinas sí. ¿Alguna duda con respecto a esta diapositiva, por si acaso? Profe, las de pirimidina, ¿en dónde más se sitúan? Son bastante más ubicuas. Hay varios tejidos que sintetizan pirimidina. Por ejemplo, el tejido adiposo, el tejido, el músculo. Los músculos, tanto cardíaco como esquelético, pueden sintetizar pirimidina. También me parece que el tejido a nivel del intestino también se da. ¿Ya? ¿Y cuál sería el sentido lógico de eso? De por qué las pirimidinas y las púricas no. Eh, Porque igual selección las natural. purinas son como más complejas, debido a que tienen como mayor cantidad No creo de... que sea eso. Yo creo que es simplemente una adaptación evolutiva. Eh, Realmente no sabría responderte esa pregunta de buenas a primeras. ¿Y sabes por qué? Porque hay muchas adaptaciones que tenemos nosotros en los seres vivos en este planeta, que de repente no parecen los más óptimos, pero de alguna manera se han seleccionado. Ahora, a diferencia de lo que decía Darwin, de que la selección natural llevaba a la optimización de los procesos, las teorías modernas de selección, de evolución, han dejado un poco este, esta idea de que lo que se selecciona es lo mejor. De hecho, hay un famoso evolucionista, yo tengo por aquí el libro, El pulgar del panda, que utiliza como argumento de la no existencia de Dios el hecho de que hay características evolutivas que no sirven, no es lo mejor. Y él dice que, ¿cómo se llama este gallo? Él dice que si Dios existiera, hubiese seleccionado la mejor característica evolutiva. Pero eso es una discusión que, o sea, hasta cierto punto no sé si tiene tanto sentido, porque uno siempre podría discutir eso, ¿no es cierto? Los sacerdotes siempre a uno le dicen, o la gente religiosa le dice a uno que a veces los caminos del Señor son misteriosos, ¿no es cierto? Es que igual eso de analizar, como por ejemplo en este caso que estamos hablando de la síntesis de nuevo de purina, quizá no es solamente, o sea, si vemos solamente eso, puede ser que no sea lo mejor, lo más óptimo, pero quizá hay un complemento de cosas que hacen que eso sea lo más óptimo, Puede no ser, no, solamente si eso. no, no te discuto eso. Es que hay factores que nosotros no hemos considerado. Sí, Entonces, esto es bien variable. Pero de todas maneras, a los que les interesa la biología, les aconsejo que se lean El pulgar del panda, porque es un libro bien interesante. Y toma bastantes aspectos que no solamente, bueno, se nota que tiene no sé si es anticlerical, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que muchos científicos, bueno, esto viene de Descartes. A pesar de que Descartes era un hombre religioso, bueno, no sé qué tanto era Descartes como hombre religioso, el problema está en que desde el siglo XVIII en adelante, eh, y con el nacimiento del método científico viene toda esta idea de que los cambios son aleatorios.
que realmente no hay un efecto llamado teleológico. No es que la evolución esté conducida por algo, sino que es la selección natural la que selecciona los mecanismos y que predominan. Y estos mecanismos se seleccionan por efectos aleatorios. No hay un ser creador que dirija propiamente tal la evolución. Y yo diría que el 90% de los científicos hoy en día mantienen esta tesis. Entonces, eso hace que te olvides un poco de la necesidad de un Dios creador. Pero bueno, esa es otra historia. Depende mucho de las experiencias de las personas, experiencias personales. Lo otro que tiene el hígado es que tiene una gran flexibilidad metabólica. Primero que nada, por modulación de expresión génica vía cambios en la dieta, cambios hormonales o también inducidos por xenobióticos. Hoy en día se está estudiando, nosotros no lo hemos introducido mucho en los cursos todavía, pero supongo que hay algún curso donde esté, el rol que tiene la dieta sobre, pero no tanto en los cursos básicos, el rol que tiene la dieta sobre los mecanismos de síntesis de proteínas es sensacional. La síntesis de proteínas, la misma que ustedes estudiaron en biología, tiene una serie de mecanismos regulatorios asociados a nutrientes. Así que ese es un factor que también es necesario considerar. Y finalmente el hígado presenta un alto flujo sanguíneo, un consumo energético primario de ácidos grasos y secundario de glucosa y aminoácidos. Eso significa que el hígado obtiene primariamente su energía a partir de la beta-oxidación, ¿ya? Que proviene de los triacilglicéridos, básicamente. Y la última característica muy importante que presenta el hígado, que nosotros tampoco analizamos de forma muy precisa en este curso, es la zonación metabólica. Y la zonación metabólica, ¿qué es lo que es la zonación metabólica? Es el hecho de que no todos los hepatocitos hacen lo mismo. Dependiendo de la ubicación de los hepatocitos en el hígado, por ejemplo, con relación a la vena porta, hay algunos que reciben más o menos oxígeno. Son capaces de entregar más o menos oxígeno. Entonces, eso hace que el metabolismo de los distintos hepatocitos sea especializado. Hay hepatocitos que hacen exclusivamente gluconeogénesis, otros glicolisis. Bueno, hay algunos que también tienen las dos vías, pero eso es un mecanismo de regulación que todavía no hemos incorporado a estos cursos porque básicamente no hay tiempo. Pero en los cursos, la gente que estudia posgrado, magíster o doctorado, los ve ya cuando estudian los mecanismos ya específicos. Y una cuestión bien importante es la ubicación de las células en un determinado tejido, que es la llamada zonación. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Profe, ¿qué significa PC? A ver, ahí dice 1,5 personal computer, no. Es 1,5 litros por minuto y eso es el 2% del flujo total de sangre en el organismo. No me acuerdo exactamente porque viene del inglés. Lo voy a buscar y se los digo, porque se me olvidó, se me fue. Ya me acordaré. Pero está relacionado con el flujo sanguíneo total del organismo, en los distintos órganos. A eso se refiere. ¿Ya? Y un 2% es alto. Es uno de los tejidos que más flujo sanguíneo tiene. Bien. Esto es un resumen de algo que ustedes ya habían visto. Por ejemplo, el hígado recibe fuentes de combustible en forma de aminoácidos desde el músculo. Fundamentalmente, ustedes estudiaron la alanina, ¿no es cierto? Bueno, fundamentalmente la glutamina como transportador de grupos amino, pero la alanina es un transportador específico de grupos de nitrógenos
desde el músculo esquelético al hígado, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, en los tejidos opera fundamentalmente la glutamina como recuerden de que el nitrógeno de los aminoácidos debe ser convertido en urea. Y el único tejido que tiene, un ciclo de la urea es el hígado. Por lo tanto, para generar urea, que es la forma que nosotros tenemos de excretar nitrógeno del organismo, el nitrógeno tiene que llegar al hígado y llega en forma de aminoácidos. Uno es la glutamina, que es muy general de los distintos tejidos, y el otro es la alanina, que es específica del músculo. Es muy específico del músculo. Bueno, y del tejido adiposo, el hígado recibe glicerol, eso ustedes ya lo saben, que en el hígado sirven para la síntesis de distintas cosas, ¿no es cierto? Glucosa, que mantiene andando el cerebro, el corazón, el riñón, el músculo, el pulmón en condiciones de hipoglicemia, y también los cuerpos cetónicos cuya síntesis se ve incrementada en una situación de hipoglicemia. ¿Ya? Apoyado obviamente por el transporte de ácidos grasos a distintos tejidos que pueden ser utilizados, donde pueden ser utilizados como sustrato. ¿Ya? Déjenme mirar un poquito esto, porque esto es una cosa muy general y se refiere básicamente al metabolismo de hidratos de carbono, que es algo que ustedes ya conocen. No voy a insistir, si uno toma, no voy a insistir demasiado en esto, es simplemente como recordatorio. Si uno toma como núcleo central el glucosa 6-fosfato más que la glucosa, el glucosa 6-fosfato va a distintas vías metabólicas, en forma, primero que nada, puede ser generado directamente a partir de la glucosa que uno ingiere en la dieta, en el hígado por la glucoquinasa y en los tejidos extrahepáticos por las exoquinasas. El glucosa 6-fosfato, que es un metabolito, es un intermediario muy importante, puede a su vez ser transformado, sirve como sustrato para la síntesis de glicógeno a partir de glucosa 1-fosfato, y para eso utilizan la glicógeno sintasa y la glicógeno fosforilasa, que son enzimas que tienen una regulación hormonal. El glucosa 6-fosfato obviamente puede ser hidrolizado a glucosa sanguínea por la glucosa 6-fosfatasa cuando el hígado tiene que hacer gluconeogénesis. Además, el glucosa 6-fosfato puede ser transformado en piruvato y en acetilcoenzimo A, y el acetilcoenzimo A oxida los átomos de carbono de la glucosa finalmente a CO2 y agua, o en ciertas situaciones, o en algunas situaciones, el acetilcoenzimo A va a servir para la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Ya? También tenemos que la glucosa 6-fosfato se puede transformar, puede ingresar a la vía de las pentosas, que es importante para generar NADPH, que además es sustrato en la síntesis de ácidos grasos, en la síntesis fundamentalmente de triglicéridos y fosfolípidos. Y además aquí el colesterol viene de la síntesis de acetilcoenzimo A. Bien, Profe, analicemos, sí, digan. respecto a la diapo anterior, cuando hablamos de ese acetil-CoA que viene desde ese ¿Esta tipo, diapo? claro, sí, los cuerpos cetónicos que se forman, esos son los cuando hablamos de basales, ¿cierto? Porque el mecanismo de cuando estamos en gluconeogénesis, Claro, esto es lo general, ese, esto sería, lo que pasa es que, tal como se les dijo en clase, el organismo está siempre produciendo cuerpos cetónicos, pero a una tasa relativamente baja, que pueden ser utilizados por los tejidos extrahepáticos. Pero los tejidos, pero como el nivel es relativamente bajo, los
tejidos como el cerebro, que dependen de la glucosa, fundamentalmente, utilizan más glucosa que cuerpos cetónicos. Hay ciertas situaciones donde la síntesis de cuerpos cetónicos se ve incrementada. Y esto se ve en el ayuno. Esto se observa en el ayuno. Cuando ustedes ayunen, carbohidratos van a incrementar los niveles de cuerpos cetónicos. Y si el ayuno dura varios días, el cerebro puede sufrir una transformación que hace que, además de glucosa, pueda oxidar cuerpos cetónicos. Entonces, la oxidación de la producción de cuerpos cetónicos depende fundamentalmente de la dieta. ¿Ya? Ya, profe. Depende fundamentalmente de la dieta. Ya. Esto ustedes lo vieron, pero lo vamos a volver a repasar porque es interesante y permite tener cierta comprensión sobre ciertos fenómenos. Las fuentes de glucosa sanguínea, bueno, obviamente es la dieta, y la dieta controla eso significa que la glicemia depende tanto de la dieta como del glicógeno a nivel hepático sobre todo, porque es el glicógeno hepático el que se utiliza para hacer glucosa. Recuerden que si bien el tejido, el músculo esquelético también es capaz de generar glicógeno, ese glicógeno jamás se utiliza para hacer gluconeogénesis. A propósito de eso, les voy a mandar un email a estos gallos porque todavía no nos mandan la corrección de la prueba. Yo pensaba que iba a estar lista ya. Nos van a retrasar con eso ya. Eso es otra cosa. Esto es porque estaba recordando de que yo hice algunas preguntas en relación al glicógeno hepático y algunos consideraron, cosa que es un gran error, que el glicógeno hepático, que el glicógeno muscular tenía importancia en la regulación de la glicemia. Eso es falso. El glicógeno muscular es un glicógeno que se utiliza básicamente en el ejercicio y se degrada cuando el músculo está haciendo ejercicio. El glicógeno hepático es el que importa para la regulación de la glicemia y bueno, la gluconeogénesis es es el otro factor importante, que es la síntesis de nuevo de glucosa a partir de precursores que no son glucosa, como el lactato y la alanina, y también el glicerol. El lactato y la alanina pueden venir del músculo esquelético, del lactato cuando realiza glicolisis anaeróbica, pero recuerden que no todo el músculo esquelético, no todas las fibras musculares funcionan estrictamente en anaerobiosis. Si pueden funcionar en aerobiosis, lo van a hacer. Lo van a hacer. El músculo tiene esa doble capacidad. Y son algunas fibras musculares las que pueden oxidar la glucosa de manera anaeróbica y generar lactato. El tejido que siempre genera lactato son los eritrocitos, porque los eritrocitos no tienen mitocondrias, de tal manera que es una fuente constante de lactato. Bien. Con respecto a esto ustedes ya lo vieron, así que yo no voy a insistir demasiado. Están los ciclos, está el ciclo de Cori o el ciclo del ácido láctico. Se los dejo aquí como de paso. Que es súper importante para mantener la glicemia constante en una situación de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque estos ciclos permiten que el hígado obtenga sustrato para realizar gluconeogénesis. Recuerden que en hipoglicemia, en el hígado se activa la gluconeogénesis, ¿ya? Y del músculo, en activa contracción, o de los eritrocitos, recibimos lactato. Este lactato es sustrato gluconeogénico y esto le permite al hígado de poder producir glucosa cuando la dieta de
cuando estamos en una condición de ayuno. O sea, no estamos ingiriendo glucosa en la dieta. Y se llaman ciclos porque la glucosa que produce el hígado es utilizada por el tejido de destino, en este caso el músculo esquelético o el eritrocito, para producir lactato en esta situación. El otro ciclo que ustedes vieron es el ciclo de la alanina, que es súper importante y que se observa en el ayuno, en la primera fase del ayuno. Por lo tanto, estamos en una situación de hipoglicemia. Las proteínas, cuando se degradan a aminoácidos que estos aminoácidos pueden transaminar. Por eso que es importante que ya incorporen a su estudio la última materia. Generan alanina como aceptor final de nitrógeno, y la alanina es un transportador, esto se sabe desde hace mucho tiempo, clásico, y entre el tejido muscular y el hígado. Y la alanina, al transformarse en piruvato por transaminación, genera glucosa. Glucosa libre que es producida por el hígado. Esto explica entonces por qué los ciclos son importantes en cuanto a que mantienen una relación, que mantienen al hígado generando glucosa. Bueno, además el esqueleto hidrocarbonado de la alanina termina en glutamato, y esto permite que el hígado excrete, produzca urea, la excrete y la lleve esta urea va al intestino, perdón, al riñón donde es excretada de la orina. Aquí también, bueno, la gluconeogénesis. Fíjense que el hígado necesita ATP para mantener andando la gluconeogénesis. ¿Y por qué la gluconeogénesis está activa en estos tejidos, en el hígado, en esta situación? Porque está usando el ATP que viene de la beta-oxidación. Tampoco se olviden de eso. Acuérdense de la frase: el hígado oxida primariamente ácidos grasos y en forma secundaria glucosa. Claro que eso depende de la dieta. Eso depende fundamentalmente de la dieta, pero eso ustedes ya lo saben. Y el tercer ciclo importante es el famoso ciclo del glicerol. Y el ciclo del glicerol opera entre el ácido, entre fundamentalmente el tejido adiposo, este sería el tejido adiposo, y el hígado. Aquí lo que tenemos es que en hipoglicemia se activa las lipasas que generan ácidos grasos libres que se transportan unidos a albúmina. En realidad los ácidos grasos no son libres, se transportan unidos a albúmina. Si de repente, cuando uno mide los niveles de ácidos grasos circulantes en el plasma, no lo dice, porque se supone que se sabe, pero en realidad es el nivel de ácidos grasos unidos a albúmina. No hay ácidos grasos circulando en forma libre realmente, ¿ya? Y los kilomicrones y las VLDL no transportan ácidos grasos, los transportan disfrazados como triacilglicerio. Bueno, estos ácidos grasos se beta-oxidan y generan ATP, que mantienen andando la gluconeogénesis. Y la glucosa va a ser utilizada, bueno, el hígado además produce VLDLs que exportan los triacilglicéridos, los llevan al tejido adiposo, y en el tejido adiposo los ácidos grasos son vueltos a esterificar, y para esterificarse necesitan glicerol fosfato. Recuérdense que el tejido adiposo no sintetiza ácidos grasos a una altísima velocidad. Por lo tanto, el tejido adiposo es dependiente de los ácidos grasos que vienen o de la dieta en forma de kilomicrones o del hígado en forma de VLDL. Eso no lo deben olvidar. Bueno, esto
es una cuestión que ustedes ya saben, se las voy a dejar de todas maneras, pero es el metabolismo analizado desde el punto de vista del acetilcoenzimo A como metabolito importante relacionado con la síntesis de lípidos, fundamental, con la producción de ácidos grasos a partir del tejido adiposo. Esto sí que lo vamos a ver porque es importante. Es bien importante. Fíjense que esta diapositiva, que forma parte de la integración, que es una de las 3 partes en que está dividido el balance, dice cetoacidosis en el diabético insulino dependiente no compensado. Esto es lo que jamás debiera ocurrir en una persona que tiene esta enfermedad. Estamos hablando de la diabetes tipo 1, la diabetes que antes se llamaba diabetes mellitus tipo 1. Y son los individuos que no tienen insulina, cuyo páncreas no produce insulina. Por lo tanto, no la libera. Y falta un componente fundamental, y eso produce alteraciones a nivel metabólico. Esto pensado desde el punto de vista de entender cómo funciona nuestro metabolismo, ¿no es cierto? Cómo funciona la integración entre los distintos órganos. Fíjense que aquí tenemos el tejido adiposo, ¿no es cierto? El tejido adiposo, ustedes saben, en hipoglicemia genera ácidos grasos que se llegan al hígado transportados a través de albúmina y glicerol, que puede ser utilizado como sustrato gluconeogénico siempre y cuando sea fosforilado. Ahora, en esta condición, el glicerol que llega al hígado es fosforilado por la glicerolquinasa. Esto también ustedes lo saben. Entonces, la glicerolquinasa transforma el glicerol, que es liberado por el tejido adiposo en una condición de hipoglicemia, en glicerol fosfato. ¿Y por qué es tan importante? Porque en esta condición el glicerol fosfato apoya la gluconeogénesis. Bueno, además el músculo genera, bueno, el músculo no genera solo alanina o glutamina, produce otros aminoácidos que también tienen importancia en el metabolismo. Algunos de estos aminoácidos, como por ejemplo la alanina, es un clásico aminoácido glucogénico. Ya les voy a hablar de eso al final de esta clase. Ya queda poco. Ya queda bastante, ya queda poco. Y están los aminoácidos llamados cetogénicos. Los aminoácidos llamados cetogénicos se llaman cetogénicos porque sus esqueletos hidrocarbonados producen cuerpos cetónicos. Y los otros se llaman glucogénicos porque sus esqueletos hidrocarbonados producen glucosa. Ahora hay algunos mixtos. En realidad hay un buen número que son significativamente mixtos. Eso significa que los esqueletos hidrocarbonados de estos aminoácidos mixtos producen tanto glucosa como cuerpos cetónicos. ¿Ya? Bien. Los ácidos grasos llegan al tejido adiposo, ustedes ya saben esto, y los ácidos grasos van a ser activados, se les agrega el coenzimo A, que lo transforma el ácido graso en un producto oxidable. Entonces el ácido graso entra a la mitocondria, donde va a ser oxidado a través de la beta-oxidación, ¿no es cierto? Los aminoácidos llamados cetogénicos, también cuando llegan al tejido adiposo, cuando llegan al hígado, van a generar acetilcoenzimo A. Y ese acetilcoenzimo A es sustrato para la síntesis de cuerpos cetónicos, por eso se llaman cetogénicos. Ya. Obviamente la beta-oxidación implica la oxidación del ácido graso y es dependiente de la
de la razón NADH, NAD+. Entonces, si tenemos en esta, bueno, ya vamos a hablar de eso, lo que significa la flecha. Este acetilcoenzimo A ingresa al ciclo de Krebs normalmente y va a llegar un momento en que el ciclo de Krebs se va a inhibir, ¿no es cierto? Y si el ciclo de Krebs está inhibido por la llegada de ácidos grasos, estos ácidos grasos a través del acetilcoenzimo A van a servir como sustrato de cuerpo cetónico. ¿Qué está ocurriendo en el diabético no compensado? Como no tiene insulina, priman los efectos del glucagón. Y como priman los efectos del glucagón, obviamente el glucagón, ustedes ya lo vieron, tiene una acción estimulatoria sobre la beta-oxidación, ¿no es cierto? Acuérdense de todo el asunto de la acetil-CoA carboxilasa y la producción de malonilcoenzimo A, ¿no es cierto? Que es un inhibidor de la CAT1, que regula básicamente la entrada de ácidos grasos. Bueno, entonces, como predominan los efectos del glucagón a nivel hepático, esta entrada está favorecida y esto hace que la oxidación de ácidos grasos esté favorecida. Esto lleva a un incremento en la producción de NADH, reducido con respecto al NAD oxidado. Por lo tanto, se inhibe el ciclo de Krebs, porque las enzimas reguladas por NADH van a estar inhibidas. Si el ciclo de Krebs se inhibe, el acetilcoenzimo A va a haber suficiente acetilcoenzima sobrante como para que se sinteticen cuerpos cetónicos o se incremente la síntesis de cuerpos cetónicos. Y una primera característica clínica que se observa en los diabéticos insulinodependientes es los altos niveles circulantes de cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos son secretados por el hígado y van a dar al plasma. Y si los niveles de cuerpos cetónicos están muy altos, lo que ustedes van a encontrar es algo que nunca debe ocurrir: cuerpos cetónicos en sangre. Perdón, cuerpos cetónicos en la orina. En sangre sí, porque se transportan a través de la sangre. Entonces, los individuos, el diabético insulino dependiente no compensado, tiene altos niveles de cuerpos cetónicos circulantes, que es la primera característica. Esto lleva a acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica altera la función de varios tejidos, entre ellos el cerebro. Bien. El acetilcoenzimo A, que eventualmente podría servir para la síntesis de ácidos grasos, como no hay insulina, el citrato no sale al citoplasma, por lo tanto la síntesis de ácidos grasos está inhibida en estos individuos. No está inhibida la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Sin embargo, el oxaloacetato sí puede salir, pero sale como malato. Recuerden que no hay transportador de oxaloacetato a nivel de la membrana interna de la mitocondria, por lo tanto hay que transformarlo primero en malato para que pueda salir, y cuando el malato llega al citoplasma se transforma nuevamente en oxaloacetato. Se coloca el oxaloacetato porque es el sustrato directo para la gluconeogénesis. Recuerden que el oxaloacetato puede ser transformado en fosfonolpiruvato, ¿no es cierto?, a través de la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Entonces, ¿qué ocurre en estos individuos? Como además predominan los efectos de glucagón y estamos produciendo altos niveles de oxaloacetato, debido además que la piruvato carboxilasa mitocondrial está activada,
La gluconeogénesis está muy activada. La gluconeogénesis está muy activada. Y la glicemia empieza a subir y a subir y a subir. Bueno, el glicerol también puede ser utilizado como sustrato gluconeogénico. Y los aminoácidos cuyos átomos de carbono sirven para la síntesis de glucosa también van a servir como sustrato. Además, la degradación de glicógeno está activada porque priman los efectos de glucagón. Por lo tanto, se produce mucha glucosa. Y la glucosa puede llevar a niveles altísimos. Cuando sobrepasa los 600 miligramos por decilitro, olvídense, el suero o la sangre se pone espesa, se espesa producto de la cantidad de glucosa que tiene, y eso afecta la osmolaridad a nivel de los otros tejidos. Entonces, fíjense que el individuo que es diabético insulino dependiente, pero insiste en no cuidarse y ingiere glucosa, produce más glucosa. Por eso que la glicemia puede subir tanto. Y la glicemia altera el equilibrio osmolar a nivel de los distintos tejidos. Además que la glucosa el exceso de glucosa produce efectos anómalos, como por ejemplo glicosilación de proteínas que no deben glicosilarse, alteración de la función de proteínas, lo que fundamentalmente puede llevar al cerebro a no funcionar correctamente. Y en esta situación ustedes pueden llegar al coma, al llamado coma hepático. Cuando la producción de glucosa es extremadamente alta, el cerebro altera su funcionamiento y se produce coma. Coma producido, o sea, el cerebro deja de funcionar normalmente. El primer aviso son mareos, desmayos y finalmente el coma hepático que los puede llevar a la muerte. ¿Alguna duda con respecto a esto, chiquillos? Profe, Dime. o sea, respecto a lo que dijo de que los diabéticos priman los efectos de glucagón, es porque al no tener como la insulina, el cuerpo como que no sabe nunca que está como en hiperglicemia. El cuerpo nunca, como no hay insulina, el organismo no es capaz de reconocer el hecho de que hay altos niveles de glucosa en el plasma y que debe oxidarla, y que el hígado debe oxidar esa glucosa, y que otros tejidos deben oxidar la glucosa. Recuérdense que si bien es cierto el hígado tiene un transportador de glucosa que no es dependiente de insulina, el músculo y el tejido adiposo, para que la glucosa sea oxidada, requieren de transportadores cuya actividad es dependiente de insulina. ¿Por qué? Porque es la insulina la que lleva a los transportadores de glucosa a la membrana plasmática, ¿no es cierto? Entonces los tejidos tal como tú lo dices, el cuerpo no ve, el organismo no ve, no ve lo que debiera ver y que lo debiera llevar a la caída de la glicemia, ¿me entiendes tú? Sí, gracias. Bien. Bueno, aquí están. Esto yo no se los voy a preguntar realmente, se los coloco porque les puede servir a futuro. Pero en realidad debía haber sacado esta diapositiva, yo no la considero. Casi nunca la paso porque es hasta cierto punto pérdida de tiempo con lo que vamos a ver ahora. Hay dos situaciones que pueden llevar al llamado coma hepático. Coma diabético. El coma diabético se puede producir por exceso de glucosa en sangre o por falta de glucosa en sangre.
Y cuando el hígado se enferma, y se empieza a morir, se produce el llamado ¿qué les dije? Les dije que ustedes pueden generar coma diabético, y se llama igual en las dos condiciones, por exceso de producción de glucosa o por falta de producción de glucosa, por parte del hígado fundamentalmente. ¿Y qué ocurre en esta situación? Si el hígado deja de funcionar, ¿qué es lo que vamos a observar? Algo que nunca debe pasar. Cuando el hígado se empieza a morir, los hepatocitos no son capaces de tomar el amonio de los aminoácidos que vienen de la degradación de las proteínas o de las proteínas que se ingieren en la dieta y convertirlas en urea. Por lo tanto, el hígado no produce urea. Y es porque el proceso de ureogénesis o producción de urea a nivel hepático está inhibido. Está inhibido simplemente porque las hepatitis, por ejemplo, los hepatocitos se empiezan a alisar, el hígado se empieza a morir. Ya la hepatitis, que es una enfermedad muy grave, lleva a la muerte, por lo que les voy a explicar ahora. Hay varios tipos de hepatitis. Están las hepatitis virales y las hepatitis bacterianas, ¿ya? Ambas pueden llegar a matar a una persona. Así que ojo con lo que comen y cómo lo comen. Bueno, tal vez de las virales la más grave es la hepatitis C, que está asociada es una enfermedad de transmisión sexual que es bastante más difícil de tratar que las otras hepatitis, ¿ya? De hecho, antes de la venida del SIDA, de la enfermedad del SIDA, el mayor control a nivel de transmisión de enfermedades de origen sexual, o que tenían un componente sexual, se refería fundamentalmente a la hepatitis C, ¿ya? Que se transmite vía la relación sexual, igual que el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Por lo tanto, la eliminación urinaria se inhibe. ¿Y qué pasa? Pasa que el ion amonio se empieza a acumular en el plasma. No solo en los tejidos, se empieza a acumular en el plasma. Ahora, el amonio está en equilibrio con el amoníaco. Bueno, obviamente un hígado enfermo no es capaz de generar glucosa por gluconeogénesis. Por lo tanto, los niveles de glucosa y que le sirven al cerebro para mantenerse funcional están disminuidos a nivel plasmático. El amoníaco, chiquillos, está en equilibrio con el ion amonio. El amoníaco en agua forma ion amonio, eso ustedes lo saben, lo aprendieron. Espero que les haya quedado medianamente claro del curso de química, ¿no es cierto? Amonio en agua forma ion amonio. Lo que pasa es que como el amonio es una base débil y al pH celular y de la sangre predomina el ion amonio por sobre el amoníaco. Pero el amoníaco tiene una propiedad distinta que no tiene el ion amonio. El amoníaco, como no tiene carga, puede difundir a través de las membranas biológicas. El ion amonio no, porque tiene carga. Pero a medida que, siempre hay una pequeña cantidad de ion amonio, a medida que el amoníaco empieza a difundir, por acción de masa desplaza la formación de amoníaco hacia amonio. Por lo tanto, todo este ion amonio
que por cuestiones de permeabilidad, por tener carga, no debiera entrar, empieza a entrar porque se transforma en ion amonio. Y como el amonio empieza a entrar, el equilibrio amoníaco-amonio se desplaza hacia la formación de ion amonio. Es simplemente un desplazamiento de equilibrio porque el amoníaco empieza a entrar como ion amonio. Y este ion amonio, a medida que ve que hay menos este ion amonio, en la medida que ve el equilibrio, me refiero yo, que hay menos amoníaco, más amoníaco tiende a generar y más amoníaco entra, atraviesa la barrera hematocefálica y llega al cerebro. Y aquí reacciona con el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es un sustrato del ciclo de Krebs, ¿cierto? Y es fundamental para producir ATP a nivel de los tejidos. También pasa con las neuronas. Por lo tanto, el amoníaco, que igual se va a transformar en ion amonio, por una cuestión de pH, reacciona con el alfa-cetoglutarato y por acción de la glutamato deshidrogenasa es transformado en glutamato. Eso significa que ustedes empiezan a drenar alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs. Primer problema. Drenar alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs. Lo empiezan a inhibir. Después voy a hablar de esto. El glutamato que se acumula se puede transformar en glutamina, porque la glutamina sintetasa es una enzima muy ubicua, está en todos los tejidos. Ve el glutamato y lo transforma en glutamina. ¿Y qué problema genera eso? Que la glutamina es sustrato. Eso lo dieron en la clase pasada del profesor Asaf Katz. La glutamina desplaza el equilibrio desde el alfa-cetoglutarato hasta la formación de la glutamina. Pero lo interesante de la glutamina es que el glutamato es, al disminuir el glutamato, porque lo estamos utilizando para la síntesis de glutamina, estamos disminuyendo el nivel de un neurotransmisor. Pero el glutamato además es sustrato para la síntesis de neurotransmisores. Eso significa que los neurotransmisores importantes están disminuyendo a nivel cerebral. Eso afecta a la función cerebral. Pero el efecto peor es que vamos a inhibir el ciclo de Krebs. Además, la glucosa se está produciendo a bajo nivel, por lo tanto, la glucosa puede caer a niveles tan bajos que el cerebro simplemente no tenga sustrato. Esto lo que lleva es a la inhibición del ciclo de Krebs, finalmente. Entonces, y además tienen que pensar que el alfa-cetoglutarato está siendo drenado por esta reacción. El ciclo de Krebs se inhibe la producción se inhibe la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, y se inhibe la producción de ATP. Y cuando se inhibe la producción de ATP, el problema es que la sodio-potasio ATPasa, que utiliza ATP, no funciona. Por lo tanto, se produce una alteración muy general a nivel de la transmisión del impulso nervioso. O sea, como dirían ustedes, estaríamos fregados. Estamos fregados. Sin embargo, este problema no genera acá. El glutamato no es capaz de atravesar la barrera hematocefálica porque tiene carga. Recuérdense que el glutamato no es un aminoácido que no se transporta sustancialmente entre tejidos, mientras que la glutamina sí, porque al no tener la carga, puede atravesar, hay transportadores que lo tiran al plasma, y en el cerebro la glutamina atraviesa bastante bien la barrera hematocefálica. Probablemente hay un transportador de glutamina. Los transportadores de glutamina parecen ser mucho más generales que los transportadores de glutamato. Y la glutamina
normalmente puede ir al riñón, ¿ya? Y en el riñón, la glutamina es transformada en glutamato por acción de la glutaminasa. La glutaminasa es una enzima mitocondrial. Y recuerden que hay dos tejidos que tienen glutaminasa, el riñón y el hígado. Y la glutaminasa del riñón transforma la glutamina en glutamato. Y se libera ion amonio. Entonces el riñón empieza a incrementar la excreción de ion amonio. Entonces estas personas excretan ion amonio, incrementan los niveles de ion amonio producidos a nivel de la orina. Bueno, y el alfa-cetoglutarato, esto hace de que se genere ion amonio a nivel de las células. Bueno, y la glutamato deshidrogenasa en el riñón va a transformar el glutamato en alfa-cetoglutarato y ion amonio, lo que aumenta más la amoniogénesis a nivel renal. Bueno, el alfa-cetoglutarato, por tener carga, simplemente no puede salir. Es muy pobremente transportado al plasma. Y esa barrita roja indica de que el alfa-cetoglutarato se va a empezar a acumular. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto, el balance metabólico, los distintos componentes de lo que llevan a un metabolismo balanceado permiten que en una situación donde se alteran los parámetros bioquímicos y algunos de ellos fisiológicos, el mismo organismo disponga de sistemas de regulación del metabolismo que permiten la vuelta de los parámetros alterados al nivel normal. Aquí se muestra un individuo que se corrió la maratón. Fíjense que al término de la maratón la frecuencia respiratoria es alta, pero después de un tiempo, con descanso suficiente, el individuo vuelve a los niveles normales. La frecuencia cardíaca, que recién terminada la maratón está muy elevada, vuelve también a los valores normales a través de los mecanismos de control, que son fundamentalmente fisiológicos. Lo mismo pasa con la temperatura corporal, ¿no es cierto? 39,5, 37 grados, gracias a la transpiración. La glicemia, que está muy baja, se recupera. Obviamente para esto ustedes tienen que ingerir carbohidratos, porque la glicemia no se va a recuperar de manera mágica. Y va a llegar a sus niveles normales. El pH plasmático, que tiende a caer en acidosis metabólica y puede llegar a 6,95, se recupera. La producción de ácido láctico, debido al funcionamiento anaeróbico del músculo esquelético fundamentalmente, que está muy elevada, vuelve a bajar por los mecanismos compensatorios que existen. Recuerden que la glucólisis, la inhibición de la fosfofructoquinasa por la glucólisis es fundamental. Bueno, el ciclo de Krebs regula la producción de protones, pero si la producción de protones continúa incrementándose, finalmente la fosfofructoquinasa termina por inhibir la glucólisis, lo que para la producción de ácido láctico. Los niveles de cuerpos cetónicos llegan a los niveles normales, de 1 milimolar a 0,6. Esto es alto, relativamente alto, pero no es tan alto. Los cuerpos cetónicos pueden llegar a 4 o 5 milimolar en un ayuno prolongado. Bueno, y el peso también se recupera. En una maratón está escrito que ustedes pueden perder hasta 3,5 kilogramos. No sé quién de los presentes es aficionado a la maratón, pero la maratón no es 45 kilómetros, es 40 kilómetros. No sé por qué aquí está. Bueno, esa era la distancia que había entre Maratón y Atenas. Son 42, profe. 42 kilómetros, eso. Los famosos 42 kilómetros que recorrió este tipo, que cuando llegó a Atenas dijo ganamos y se murió.
cuando cuando los griegos, porque no eran solo los atenienses, cuando los griegos vencieron en Maratón a las tropas del Imperio Persa. Bueno, eso fue la primera guerra médica, porque la segunda fue la batalla de Salamina. Sí, sí, cuando los persas hicieron pedazo a Atenas, pero perdieron la batalla igual. Bueno, ya. Entonces, todo este concepto de normalidad biológica que debe ser recuperada, realmente nuestro organismo tiene mecanismos que permiten la vuelta a la normalidad biológica a nivel del metabolismo propiamente tal, y eso es lo que vimos en esta clase, fundamentalmente, en la clase de balance metabólico. Todavía nos queda un pelito, pero lo que yo les quería mostrar, que no es muy largo, no sé, se los puedo mostrar ahora o si quieren lo vemos después de un recreo. Les puedo dar unos 20 minutos de recreo, si no, tampoco va a ser muy larga la cosa esa. No sé qué opinan. Ok. Ok, ¿qué? ¿20 minutos? O sea, Yo creo que 20 es mucho igual, en honor al tiempo. Ya demos 15. Entonces son las 2:20. No, perdón, son las 2:20. Demos 15 minutos. O si quieren 10 minutos, si no es tan largo. Son las 5:15. A las 5:25, ¿les parece? Ya. Bueno, Ya. Ya, gracias, profe. profe. Profe, una consultita rápida respecto a lo que vimos 2 diapos atrás. ¿Cuál esta? La de... No, la Esta. que... Esa misma. Entonces, los dos procesos que nosotros vimos aquí como en el curso en base a esto del amonio, era lo que el profe había también hablado cuando había como insuficiencia hepática, cuando no funcionaba Exactamente. el hígado. Sí, la insuficiencia hepática puede ser producida por infecciones, lo que lleva a hepatitis, pero también la ingesta de alcohol. Pues, Ya, y el hígado graso. Lo que pasa es que el hígado graso es la primera etapa, pero cuando se produce inflamación, el hígado se llega a morir. Y muchos pacientes que requieren trasplante es porque han sufrido cirrosis no alcohólica. Y la cirrosis no alcohólica se produce fundamentalmente en personas que tienen obesidad. ¿Ya? ya. Pero, por ejemplo, con el profe, cuando hicimos todo el recorrido y nos mostró la diapo específica para eso, llegamos a que a fin de cuentas se iba como acumular harto amonio en el cerebro. Pero este proceso que usted nos explicó después, donde se forma la glutamina, ¿también ocurre cuando estamos hablando de insuficiencia hepática? Claro, porque el amonio llega al cerebro y es utilizado por la alfa-cetoglutamato, primero que nada por la glutamato deshidrogenasa, Claro, el citoplasma. mecanismo Sí, que nos menciona. y te drena el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, lo que en su conjunto, debido a la disminución de la glucosa, explica la disminución de la producción de ATP y de energía. Ah, ya. Entonces es la misma explicación, La porque misma explicación. No hay ninguna diferencia entre la explicación que dio el profesor y la que yo les estoy dando ahora. ya, entonces la otra colita nomás habría que agregarle porque realmente llegamos a que había mucho amonio en el cerebro y como que eso era malo. Pero el Claro. profe como que no nos dijo lo otro. Lo que yo no Igual le, era la que sabía. lo que yo no les he dicho es que los cambios en concentraciones de ion amonio afecta eh, el equilibrio osmótico. Y en el cerebro se produce una de las características del coma cerebral, o sea, el coma cerebral por insuficiencia hepática es que se produce edema cerebral. O sea, estos son los cambios de los parámetros bioquímicos, pero en forma fisiológica el cerebro experimenta la formación de múltiples edemas.
Ya, profe, me queda claro. Muchas gracias. Ya, entonces espero el tiempo que sea necesario y vemos esa Ok. cosita, ese pelito que yo les quería contar.